Bien, nos toca entrar al capítulo 16 de Lucas. Y este capítulo es muy, bueno, sobresale mucho. Dejamos por un lado el evangelismo porque el Señor Jesucristo deja por un lado el evangelismo sin salirse completamente del tema. De hecho, hoy vamos a hablar sobre las riquezas, un pasaje muy importante. Y esto es porque el principio del texto, o sea, el principio del capítulo 16 es la introducción a esta otra gran parábola que me agrada mucho, bastante, pero no es tanto de agradar, sino es más de hacer entender. El rico y Lázaro. No vamos a ver el rico y Lázaro ahora, vamos a ver la introducción al rico y Lázaro, que es el principio del capítulo. Es un capítulo tan importante, perdón, es una parábola tan importante que necesita una introducción por parte del Señor, pues sí, y según parece para el evangelista fue de esa manera y es por eso que pone esta introducción. Es el principio del capítulo lo que nos explica el rico y Lázaro. ¿Y por qué es tan importante la parábola del rico y Lázaro? Toma en cuenta en primer lugar que la parábola más atacada, más odiada, más despreciada, más echada de lado, especialmente por aquellos quienes la odian, y por supuesto más mal interpretada es la parábola del rico y Lázaro. Ahí el Señor nos habla claramente sobre el infierno, sobre la condenación eterna y sobre diferentes cosas. Podría pensar, bueno, la salvación es a través del sufrimiento como le pasó a Lázaro, o la condenación es a través de ser rico como el rico de la parábola. Y no, obviamente por eso digo, se necesita la introducción. Así que no vamos a ver el rico y Lázaro ahora, lo vamos a ver después. Ahora vamos a ver la introducción. Hemos visto esta parábola. No la vamos a leer, ya la hemos leído. Es la parábola de el mayordomo infiel. Está al principio del capítulo 16, ustedes lo pueden leer ahí. Y básicamente, sí, era un mayordomo infiel. Era un mayordomo que le robaba a su señor, que le robara a su amo, le quitaba sus cosas y ya lo habían atrapado. Ya sabían que lo iban a despedir, pero todavía estaba en ese momento. Todavía no lo habían despedido y todavía tenía las responsabilidades. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Pensó el mayordomo infiel. Y este es lo importante de la parábola, porque el Señor Jesucristo señala y alaba la inteligencia, la sagacidad de este hombre. Nunca su infidelidad, nunca su maldad, solamente toma eso. Entonces el mayordomo infiel dice, define, todavía tengo aquí los libros, todavía tengo aquí las listas, y entonces voy a pasar cliente por cliente y voy a sacar ganancia de cada uno de ellos. ¿En qué sentido? Voy a pasar con cada uno de ellos y entonces, ¿cuánto le debes tú a mi amo? Esto, entonces yo te lo voy a bajar. ¿Cuánto le debes tú a mi amo? Le dice a otro, entonces yo te voy a bajar, ahora vas a deber esto. Ya no vas a ver tanto, vas a deber ahora esto. ¿Y esto para qué? Porque sabía que lo iban a despedir. Sabía que lo iban a despedir y entonces se quedaría sin trabajo y entonces ¿qué haría? Se iría con estas personas que había ayudado, estas personas a quienes les había quitado deuda, quienes definitivamente iban a estar muy agradecidos con él y entonces de ahí vendría la sagacidad. Él se podría sostener, él se podría mantener porque perdería el trabajo, pero estas otras personas lo mantendrían. Básicamente esa es la parábola. Esa es la parábola y el último versículo de la parábola, que es el versículo 9, donde dice, y dijo, ganad amigos por medio de las riquezas. Este ya la palabra del Señor Jesucristo, es nuestro Señor Jesucristo dándonos la lección sobre la parábola. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten o reciban en las moradas eternas. Esa es la moraleja, si quieren usar esa palabra, esa es la enseñanza de esa parábola. Que ganemos amigos, que sirvamos a otros. ¿Por qué? Porque estas riquezas que tenemos ahora, estos bienes que tenemos hoy, algún día van a faltar, algún día se van a acabar. Y nosotros ya, ¿qué nos vamos a llevar de esta vida? Ninguna cosa. El Señor está haciendo esta reflexión de que seamos sagaces, inteligentes, intrépidos y por supuesto que lo que recibamos lo usemos de buena manera para ganar almas, que es la verdadera riqueza. Este otro pasaje es también muy mal interpretado. Y es que todo lo que tiene que ver con dinero es muy mal interpretado. El diablo lo malinterpreta bastante. Y en ese caso hay muchos que interpretan, bueno, este hombre fue muy sagaz, fue muy intrépido, así que yo voy a ser intrépido y voy a ir con la narcotraficante para que me dé un gran costal de dinero, una gran bolsa de dinero y así voy a poder construir mi mega iglesia.
Porque como dice el Señor, ganaos amigos con las riquezas injustas. Entonces puedo usar las riquezas injustas. Mucha mala interpretación se da ahora. También está el pasaje en el Antiguo Testamento, Dios le quita al malvado, Dios le quita al perverso para darle a su hijo. Ese les encanta. Les encanta. Voy a ir con el ladrón, voy a ir con el que le roba al Estado, y entonces que me dé ofrenda, que me dé diezmo, y de ahí yo ya vivo feliz y rico. Una pésima interpretación. El Señor no está hablando de eso, el Señor está hablando de la sagacidad, de cómo somos nosotros como ministros, como mayordomos, como administradores de las cosas que hemos recibido. Y es que entramos a varios principios que es bueno aclarar. Probablemente le irá doliendo, probablemente le irá molestando. Pero la verdad es que la parábola del rico y Lázaro es la que va a doler más y va a ser más difícil. Así que es mejor que nos atengamos. El Señor empieza a dar esta serie y es en eso en lo que me voy a concentrar. Unos versículos, unas enseñanzas y usted irá juzgándose a usted mismo. Versículo 10. Dice el Señor Jesucristo en sus enseñanzas, el que es fiel. Y esto es después de la parábola. Esto es después de la parábola que habla sobre las riquezas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Un principio elemental, un principio seguro, un principio que nos define. La pregunta es, ¿usted es fiel o usted es infiel? Y ya sé, la respuesta de todos es sí, soy fiel. Por supuesto que soy fiel. En primer lugar, no existe un más o menos soy fiel. Soy un poco fiel. Así como el marido cuando engaña a su esposa no dice, te fui un poquito infiel. O quise ser un poco infiel. O es infiel o es fiel. ¿De qué se trata? ¿Somos fieles? ¿Somos infieles? Y ustedes dirán en qué. En todo lo que nosotros hemos recibido. Y es aquí donde toma relevancia la parábola que hemos leído. Y que ustedes la pueden leer del 1 al 9. ¿Usted cree que las cosas que usted tiene son suyas? ¿Usted cree que las cosas que usted tiene le pertenecen? ¿Usted cree que su cuerpo es de usted? Hablando del cuerpo. El apóstol Pablo lo dice claramente, fuimos comprados por precio. Ya no somos nuestros. No nos pertenecemos y nosotros no podemos decidir por nosotros mismos o para nosotros mismos. Eso es el cuerpo, eso es nuestra vida, eso es lo que estamos haciendo acá en esta vida. ¿Y qué pasa con sus bienes? ¿Y qué pasa con sus posesiones? ¿Son de usted? ¿Le pertenece a usted? Aclaremos las cosas. Dios nos da las cosas para que las disfrutemos, eso dice la Biblia. Dios nos da las cosas para que las disfrutemos. De lo recibido de tu mano te damos. Lo que tenemos es para nuestro disfrute, sí, pero ¿de quién es? ¿Y quién lo dio? Aunque no le guste, aunque le irrite, es de Dios. Todo lo que tenemos es de Él. Todo lo que tenemos le pertenece a Él. Claro, Él se lo dio para su sustento, para su día a día, para su mes a mes, para que disfrute, para que salga, para que bendiga a la familia. Sí, para eso se lo dio. Pero también ahí le dejó semilla, para empezar. Ahí le dejó semilla. ¿Qué hace con la semilla? ¿Qué hace con la semilla? Hay que sembrarla. ¿La ha sembrado? ¿La está sembrando? ¿Fiel o infiel? ¿Fiel o infiel?
Yo lo hago una vez al año. Yo lo hago 2 veces al año. Yo cada 3 años. ¿Cómo es? ¿Fiel o infiel? Dios le ha dado las cosas para servirle. Ahora otra cosa, bueno, ¿y para qué usa sus posesiones? ¿Para hacer lo malo? ¿Tiene posesiones porque roba? ¿Cree que eso lo recibe de Dios? ¿Fiel o infiel? Ahora es muy fácil. Vean, hermanos, la fidelidad Dios la necesita porque dependiendo de eso será nuestro galardón en la eternidad. Y Dios no le va a imponer nada, le va a dar llamados que usted quiere escuchar, que usted no quiere escuchar, ya va a ser decisión de usted. Que usted se da cuantas excusas quiera darse, está bien, pero la fidelidad o la infidelidad el Señor Jesucristo la va a juzgar y el Señor Jesucristo la va a definir. Dependiendo si usted fue infiel acá, en el cielo será infiel y no recibirá el galardón de un fiel y no recibirá la autoridad de un fiel y no recibirá la gloria de un fiel y por supuesto, no recibirá la posición de un fiel. Si usted a Cristo aquí no le sirvió, allá en el cielo tampoco. Fácil. ¿Por qué? Porque Dios no le va a dar cosas grandes, cosas mayores, cosas excelentes, cosas perfectas, si aquí fue infiel. Por eso es muy claro, la regla es elemental. Hay cosas excelsas en la eternidad, cosas portentosas. Y todo esto está preparado para los hijos de Dios, pero aquí se define todo, si usted es fiel o no es fiel. Y el Señor no lo va a obligar. Siga como desee, siga como espera, siga como le gusta. El Señor solamente le va a hablar y le va a exponer la verdad de la fe y le va a exponer la verdad de la palabra. Usted es quien tiene que definirse. Bueno, de ahora en adelante voy a ser fiel. Bueno, de ahora en adelante voy a buscar al Señor. Ahora lo que tengo y lo que poseo no lo voy a usar para mí, para mi placer, para mi maldad. Lo voy a usar para glorificar a Dios. Todo lo que hago. Y con esto no quiero decir que se lo dé todo a las iglesias o a los ministerios. Le estoy diciendo que todo lo que usted haga glorifique a Dios. Que todo lo que usted haga en su familia glorifique a Dios. ¿Qué cree que su familia es suya? Si su familia se la dio Dios, piense qué ha hecho con su familia. Iras, enojos, molestias, ¿cree que esa es la voluntad de Dios? ¿Fiel o infiel? Es usted quien decide. El Señor nos pone la ley clara. De acuerdo con lo que hacemos en esta tierra, así será nuestra eternidad. De acuerdo como estamos en esta tierra, así será nuestra eternidad. Y sí, es un juicio bastante grande. Ténganlo por seguro que quienes están afuera de Cristo tienen muchísimo peor que ver. Ellos viven por sus placeres. Los que están en el mundo viven por sus placeres, por su vida, por su gracia. Ahora, Cristo Jesús está buscando fidelidad. Alaba la sagacidad de la parábola anterior, alaba la sagacidad de ese mayordomo, pero ese es un mayordomo infiel. No, 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 primero no señala. No, pero con Dios hay que ser fieles. Versículo 11, otro principio. Pero si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os cambiará lo verdadero? Confiará, perdón. ¿Quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Al final hay un principio muy interesante, muy importante. Si se nos ha preparado y si se nos promete y si se nos ha profetizado algo nuestro, una herencia. Estamos esperando una herencia. En este momento tenemos las arras del Espíritu. Temprano en la mañana estamos iniciando escuela dominical acerca del Espíritu Santo y estamos viendo esto sobre las arras, el sello. Las arras, que es otro de los símbolos, eso no lo vimos, pero las arras, se los digo de una vez, es
la primera parte de la herencia o la representación de la herencia. Al recibir el Espíritu Santo apenas hemos recibido una representación. Y no es por hacer de menos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es grande, pero Él es la representación de nuestra herencia. ¿Cómo es nuestra herencia? Si el Espíritu Santo es la representación, si el Espíritu Santo es la señal, si el Espíritu Santo es el principio, pónganse a comparar cómo será nuestra herencia, lo que es nuestro, lo que nos pertenece. ¿Es más que el mundo? ¿Es más que el universo? Comparen. Ahora, la pregunta es, ¿por qué o para qué está trabajando usted? ¿Está trabajando por esa herencia? ¿Está viendo esa herencia? ¿Está saludándola? Es una expresión que aparece en Hebreos capítulo 11. Aparece esa expresión que saludaban. Ellos murieron, hablando de los grandes héroes de la fe, hablando de aquellos que recibieron las promesas, hablando de todos esos hombres y mujeres que esperaban la manifestación de Dios y la gloria de Dios, dice, murieron saludando la promesa. Y así debe pasarnos a nosotros si todavía, pues si nos toca partir de esta tierra, lo único que queda es recibir al Señor desde el aire. Mientras tanto, debemos partir de esta tierra saludando todas esas promesas gloriosas, saludando esa herencia gloriosa. Dice el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mi depósito. Yo he hecho ese depósito. Yo lo he enviado allá. Claro, no pierda de vista la situación de la fidelidad del principio. Ahora, esta riqueza y esta herencia es algo que se nos es confiada de acuerdo con nuestra fidelidad. Y yo lo que quisiera, hermanos, que cambiaran su mente. No se trata de que den, que no den, ni ninguna de esas cosas. Todas esas son mentiras del diablo, que por lo general hay gente que abre su corazón a eso. Yo lo que quiero es que cambien su mente y que consideren que lo que tenemos acá en esta vida, en esta tierra, es apenas para mientras. Es algo prestado. Hay mucha gente que se aleja de Dios porque se me murió un familiar y Dios no le salvó. Pero si la vida es prestada y Dios jamás ha dado ninguna garantía y ustedes no tienen ninguna garantía de vida, mañana no saben si van a vivir y lo dice explícitamente la Biblia. ¿Por qué decimos, dice Santiago, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer aquello? No, dice Santiago. El principio cristiano verdadero es, si Dios quiere, voy a estar vivo mañana. ¿Sabe por qué? Y esto va a completar el mero principio. Porque todo lo que tenemos y todo lo que somos en esta vida es apenas prestado. Y es prestado por Dios. Son conceptos muy interesantes. Ah, entonces no es mi inteligencia. No consigo yo estas cosas porque soy tan bueno. No. Consigue estas cosas porque Dios ha abierto puertas, porque Dios le da la inteligencia, porque Dios pone gracia. Es esa la razón. Es cierto, tenemos que trabajar. Es cierto, tenemos que esforzarnos. Pero le garantizo que hay miles, si no millones, mejores que cada uno de nosotros, que ustedes y que yo. ¿Por qué tenemos lo que tenemos? Gracias a Él. Solamente. Y lo que tenemos es prestado. ¿Por qué? Porque Dios nos está viendo y está juzgando nuestra fidelidad. Está juzgando nuestra entrega. Está juzgando qué es lo que hacemos. Aquí es en donde muchas veces se confunde. Bueno, entonces Dios nos va a decir qué tengo que hacer exactamente con cada centavo que yo gano. No. ¿Tengo que dárselo a Dios? ¿Tengo que dárselo a la iglesia? No. Dios por eso ha escrito su palabra. Ahí está en su palabra.
¿Qué puede disfrutar? ¿Qué tiene que sembrar? ¿Qué tiene que hacer? Ahí está. Que usted no lo quiere hacer, que los otros no lo quieran hacer, que otros abusen de ese derecho y de ese principio, es otra cosa. Pero por eso Dios le ha dado su palabra franca, llana y clara. Él está viendo su fidelidad. De acuerdo con lo que usted haga con esto que tiene hoy, así será su herencia. ¿Va calando el pensamiento? ¿O ya les hartó? ¿Ya les irritó? Es difícil, es difícil. Lo que hoy tenemos, tal vez mañana no lo tenemos, porque Dios es quien decide. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Cuál es nuestra misión, nuestra visión, nuestro propósito? Ser fieles a Dios, ser fieles a Dios. ¿Por qué el Señor utiliza esto? ¿Por qué empieza a hablar sobre esto? Habíamos visto en los capítulos anteriores que hablaba mucho de evangelismo y era muy importante todo esto, muy importante. Pero aquí sucede algo especial en este capítulo. Eso nos explica todo lo que viene hablando el Señor Jesucristo y nos explicará la parábola del rico y Lázaro. Y eso es en el versículo 14. Y es que sucedía algo ahí, mientras el Señor Jesús estaba predicando, mientras el Señor Jesús estaba hablando, sucedía algo, y es que, como dice el versículo 14, y oían también todas estas cosas los fariseos. Ya saben, ¿se acuerdan los fariseos? Esos religiosos, esos doctores de la ley y esos grandes conocedores de la ley que señalaban y desestimaban al Señor Jesús, pero ¿qué era lo que hacían ellos? Que eran avaros, dice el versículo, eran avaros y se burlaban de él. Es por eso que el Señor Jesucristo habla sobre la avaricia ahora. Es por eso que el Señor Jesucristo habla sobre el amor a las riquezas. Es por eso que el Señor Jesucristo habla sobre el desvivirse de las riquezas. Muchas personas están trastornando el Evangelio por amor a las riquezas. Muchas personas están condenándose por amor a las riquezas. Y así. El pasaje es duro. Pero estaban estos hasta burlándose por causa de su avaricia. El Señor les estaba evangelizando, hablando de la fe, hablando de la verdad, la esperanza de Dios, y ellos la única respuesta que tenían era avaricia, burlarse. Tengamos cuidado, tengamos cuidado de las burlas. La última parte, y esta es la que me gusta más. Versículo 13. Y espero que se acuerden de esto. Versículo 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y es muy interesante en este versículo, espero que lo noten, servicio. El Señor enlaza esta palabra, servicio, con amor, amor. Y también aparece el menosprecio, el menosprecio. ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿Y qué nos quiere decir el Señor Jesucristo? Creo que ya lo he dicho antes, o al menos en estudios lo he dicho bastante, y lo vamos a recordar especialmente al ver la parábola de Rico y Lázaro, porque ahí nos va a hablar bastante del infierno. ¿Es válido venir a Cristo por temor a la condenación eterna? Sí. Y muchos vienen a Cristo por temor a la condenación eterna. Sí. El problema con eso es que no dura. ¿Por qué no dura? Muy fácilmente.
porque el ser humano deja de tenerle miedo al infierno. Tal vez cuando le hablan del infierno es un choque para él o para ella, es un momento fuerte, que le hablen de fuego, que le hablen de oscuridad, de perdición, de ruina, de llantos, de lamentos. De hecho, como lo vamos a ver al ver la parábola, en la siguiente ocasión, pero eso se acaba. Y en las iglesias se nota bastante. Aunque la palabra de Dios nos dice que tengamos cuidado y que velemos por nuestra salvación con temor y temblor. Pero los creyentes se desinteresan de eso, toman aquello de que ya soy salvo, y sí, por supuesto, ya soy salvo, ya tengo la salvación, pero ya no tengo que tener temor aparentemente. No quiero que malinterpreten las cosas. El temor al infierno se acaba. ¿Qué pasa con eso? El creyente empieza a pecar. Cuando no es creyente, pierde su fe, se aparta de Dios completamente, se vuelve apóstata. El creyente empieza a pecar y vienen los castigos. Y en el caso del mundo, simplemente cada vez que se les hable más, cada vez que se les hable más, no se interesa por el temor al infierno. Se acaba. El temor al infierno se acaba. Eso no quiere decir que el infierno se acabe, el infierno no se acaba. Cuando ahí llega, de ahí ya no sale, sino hasta el juicio del gran trono blanco, pero esa es otra cosa. Ahora, ¿qué quiero decirle? Para usted estar adentro del evangelio, que puede ser que sí empezara por temor a la condenación, pero para usted permanecer adentro del evangelio, por favor, entienda que tiene que llegar a someterse a Cristo. Es decir, convertirse en siervo, en sierva de Cristo Jesús. ¿Alguien le va a obligar? No, nadie le va a obligar. No hay nadie llamándole por teléfono, tiene que venir a la iglesia, tiene que oír, tiene que estar, tiene que leer. No, nadie. ¿Por qué? Ahí está, en el versículo, por amor. En el amor no hay imposición, en el amor no hay obligación a no ser la personal. Yo me voy a someter, yo me voy a entregar. El apóstol Pablo iniciaba por lo general sus cartas diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo. De hecho, la palabra ahí es esclavo. Yo soy Pablo, yo soy Pablo, el esclavo de Cristo Jesús. Él es mi dueño, Él es mi soberano, Él decide qué hacer por mí. ¿Y por qué se somete de esa manera Pablo? Tenía una obligación, tenía una imposición, tenía la obligación de predicar, sí, él mismo lo menciona. Tenía la obligación de dedicarse a la iglesia, sí, tenía esa obligación, pero su entrega total, su buscar a Cristo de todo corazón, por eso decía, yo quiero ganar a Cristo. Muchos malinterpretan eso, yo quiero ganar a Cristo. No era porque no lo tuviera, no era porque no tuviera la salvación, es que estaba sediento de Cristo. Y eso lo hace la entrega nada más. Venir a la iglesia no hace eso. Leer la Biblia varias veces tampoco. Diezmar, ofrendar tampoco. Es la decisión de mi propio corazón, de mi propia vida, de mi propio ser. Yo de aquí en adelante voy a servir completamente a Cristo de todo corazón. Nadie me está obligando, nadie me está imponiendo, nadie me está empujando a nada. De hecho, nadie le va a impedir ni siquiera a las personas que van a ir a la condenación que se vayan a condenación. No, nadie. Fuérzalos a entrar, dice la palabra. Es cierto, fuérzalos a entrar, pero nosotros no podemos forzar a alguien que crea, que de verdad crea. De la misma manera, yo no puedo forzarles de esta manera que le entreguen de todo corazón su vida a Cristo. Es decisión de cada quien. Pero se empieza con estos principios. Se empieza con el principio de la fidelidad. Es que esto, Dios me lo ha dado
pero no me lo ha dado para destruirlo, no me lo ha dado para arruinarlo, incluyendo el cuerpo. No me lo ha dado para hacer lo que me da la gana, para dedicarlo a mi placer. Son principios que nos ayudan incluso con el pecado. Usted está luchando con el pecado. Este es un principio fundamental. Su cuerpo ya no es suyo, mi cuerpo ya no es mío, no me pertenece, le pertenece al Señor Jesucristo. A Él se lo debo. Y por eso a Él le molesta. ¿Por qué a Dios le molesta? Y todavía sí le molesta el pecado. Es cierto que ahí está el pago. El Señor Jesucristo pagó nuestro pecado. Pero ¿por qué le sigue molestando? Porque nosotros pensamos que es nuestro y lo usamos para lo malo. Ni mi cuerpo, ni mi vida, ni mis bienes son míos. A mí me gusta mucho la expresión de algunos creyentes. Es una expresión de yo no quiero recibir nada que Dios no me dé. Hay muchos que tienen esa expresión. No todos, lastimosamente. Es el sentir y el saber que todo lo que yo tengo en mis manos es gracias a Dios. Y que si yo estoy comiendo hoy es gracias a Dios y es por eso que le agradezco. No le agradecemos como un formalismo, aunque es cierto que santifica la oración, la comida, pero le agradecemos porque literalmente Él nos lo ha dado, es cierto. Ha usado nuestro trabajo, ha usado a nuestros jefes, ha usado a las empresas, pero es Él, es de Él, es para Él. El punto aquí es con qué vamos a llegar delante del Señor Jesucristo. Hay una anécdota, me gustó mucho, me hizo entender la situación de las riquezas. Y es que era un abuelito y su nieto. Y se dispusieron a jugar ese juego de Monopolio. Creo que todos lo conocen, Monopolio, Gran Banco, Banco Poli. Le han puesto diferentes nombres. Creo que todos lo hemos jugado y todos lo conocemos. Y en el juego de Monopolio, usted vence si le quita todas sus propiedades, todo su dinero y todo lo que tiene a los demás. Como decimos aquí, si deja pelados a todos. Si usted deja pelados a todos, usted ganó. ¿Ya? ¿Se acuerdan de ese juego? Pues un abuelito se dispuso a enseñarle ese juego a su nieto. Y entonces, obviamente, el nieto estaba empezando a aprender y el abuelito le daba los pasos y todo lo demás. Por supuesto, jugaron muchas veces ese juego. ¿Y qué pasaba? Pues el abuelito dejaba pelado al nieto, lo dejaba sin nada, lo dejaba limpio. Obvio, estaba aprendiendo el nieto. Pero llegó el momento en que el nieto aprendió, llegó el momento en que el nieto entendió bien el juego y ya lo habían practicado y lo habían practicado y lo habían practicado, que dejó pelado al abuelito. Lo dejó sin nada. Se quedó con todo el dinero del banco, imagínense, se quedó con todas las propiedades, se quedó con todos los papeles de territorio, se quedó con todo, hoteles, casas, todo, se lo quedó. Muy bien, en ese momento le dice el abuelito, muy bien, ahora vas a aprender, ahora vas a aprender la verdadera lección de este juego. ¿Cuál es la lección? Se quedó el nieto. Tienes que agarrar todo el tablero con tu dinero y con todo lo que tienes y lo regresas a la caja. Esa es la verdadera lección. Y el nieto obviamente se quedó viendo todo el esfuerzo, todas las horas jugando ese juego, todo lo que le había costado ganarle a su abuelito. Y entonces entendió de qué se trata la vida. Esa era la lección que le quería dar su abuelito a este nieto. La vida se trata de que podemos tener muchas cosas hoy, podemos adquirir muchísimas cosas hoy. Mañana lo tenemos que regresar a la caja. Y nuestro cuerpo literalmente la tenemos que regresar a la caja. La pregunta, hermanos, ¿con qué van a llegar delante de Cristo? Esa es la pregunta. Y me imagino que muchos creyentes, no digo ustedes ni nadie, no, digo, pero sí sé que muchos creyentes van a llegar con una gran bolsa en la espalda.
delante de Cristo. Van a llegar con una gran bolsa y se la van a poner ahí delante, a Cristo Jesús. Solo que es una bolsa llena de excusas. Atorada de excusas. ¿Por qué no serví? ¿Por qué no di? ¿Por qué no leí? ¿Por qué no hice esto? Ahí está, mi bolsa de excusas. El problema es que eso no es fidelidad. El problema es que eso no sirve para nada. Y el Señor está juzgando. De acuerdo con nuestra fidelidad, así es nuestro amor. De acuerdo con nuestro servicio, así es nuestro amor. Y el Señor no está buscando quien le acepte. El Señor no está buscando quien le recibe. El verdadero evangelio es que este o que ésta se conviertan en siervos, en servidores, o si quieren una palabra más clara, esclavos de Cristo Jesús. Es en eso en lo que tenemos que trabajar. Es en eso en lo que tenemos que esforzarnos. ¿Es que lo que necesitamos es más conocimiento bíblico? No. ¿Necesitamos un mejor predicador? No. ¿Necesitamos hacer campañas, concilios? El pueblo de Cristo lo que necesita es empezar a servirle a Cristo. Porque a veces lastimosamente sí somos siervos o somos ministros, somos esclavos de las riquezas o del placer o del pecado, a veces de la familia. De acuerdo con nuestra fidelidad, así el Señor nos dará nuestra herencia. De acuerdo con nuestra seguridad, así el Señor nos dará nuestra herencia. Y para poder llegar a esa fidelidad, y para poder llegar a ese amor, y para poder llegar a ese servicio, al menos empiece con algo. Y ese algo es que lo que usted tiene todo lo va a regresar. Lo que usted tiene hoy lo va a perder. Nuevamente, no me malentienda, no digo que lo deseche, lo desprecie, se deshaga de todo ello, pero que eso no sea su amo, que esas cosas no sean su Dios, que el trabajo no sea más importante o el estudio no sea más importante que Dios. Porque entonces sí vienen los problemas, porque entonces sí viene el desaliento. ¿Cómo Dios quiere ser amado? Sirviéndole. ¿Cómo yo puedo amar más a Dios? Tengo que tener una gran voz para tener una súper alabanza. Tengo que tener un súper coeficiente intelectual. No, lo que tengo que hacer es servirle. Esto no es mío, tengo que usarlo para ti. Mi vida no es mía, tengo que usarla para ti. Mi familia no es mía, es para ti. Mi casa no es mía, es para Dios. Le pertenece a Dios. Vamos a hacer servicios, vamos a llamar gente, vamos a tocar corazones. Es un espíritu, es una disposición, es una entrega. El Señor Jesucristo estaba señalando a los fariseos y les estaba diciendo, ustedes, el verdadero Dios de ustedes es las riquezas. Por supuesto, esto nos sirve a nosotros, no porque sea nuestro Dios las riquezas, porque creo que no estaríamos acá, pero que no caigamos en deslealtad y que permanezcamos fieles a Él. Pero esto no viene sin amor. Ama a Dios, miremos su fidelidad. Ama a Dios, miremos su servicio a Dios, su entrega a Dios, sus decisiones. ¿Para qué usa lo que tiene? Ahí está su amor, ahí está su amor. ¿Cómo está su herencia? ¿Cómo está su herencia eterna? Revise. Es cierto, no vamos a saber la cantidad, pero sí vamos a saber la disposición. Si yo soy fiel aquí, voy a ser fiel allá. Es una constante. Y perseveremos. Es que yo ya soy grande, es que yo ya tengo demasiada edad, siga adelante. Persevere. Sígale dando a Dios lo que hoy usted tiene.
Por eso vimos el pasaje. Qué interesante que vimos ese pasaje de las dos blancas que dio la mujer. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Esta dio más. ¿Por qué? Porque dio de su pobreza, de su nada, todo lo que tenía. Lo que usted tiene, eso le sirve a Dios. Lo que usted puede hacer, eso le sirve a Dios. Lo que usted puede honrar, eso le sirve a Dios. ¿Sabe qué no le sirve a Dios? Y su desprecio, lo que le sobra. Eso no le sirve a Dios. Busquemos, hermanos, cambiar muchas actitudes. Estamos a buen tiempo. Si queremos perseverar en el servicio o en el camino de Cristo es a través del servicio. No se trata de hablar bonito cualquiera puede, aún en la religión pueden. Considera a estos fariseos, eran hombres religiosos, conocían la ley, supuestamente conocían de Dios, nadie les podía instruir, pero eran avaros y burlándose de la palabra de Dios. Avaros burlándose de la palabra de Dios. Hay que tener cuidado con los burlones, así son. Pero perseveremos nosotros en la fidelidad, perseveremos nosotros en el amor a Cristo a través de servirle. Y todo lo que hagamos para Cristo, que sea para su servicio. Que el Señor les bendiga.